A ver, ahí les va una idea, nada más para poder entrar a un punto. Si de alguna forma queremos decidir qué ideología es la que tiene razón y ponemos a un judío, ponemos a un cristiano, ponemos a un musulmán y ponemos a un ateo, ¿quién tiene la razón? Desde todas las pláticas que hemos dado de despertar a la conciencia, porque obviamente tiene que ver con esta óptica. Desde esta óptica, todas tienen la razón, ¿no? Ya hemos hablado que además la realidad es más un concepto personal, más que el querer decir que esto es la verdad. Pero bueno, vamos simplemente para poder establecer ideas. Eso vámoslo poniendo ahí como imagen. Una segunda imagen, yo creo que todos hemos oído hablar alguna vez de este experimento, ¿no? Que se hizo con ralladura de hierro y se pone en un papel y abajo del papel, bueno, cuando lo esparces así sin nada más lo tiras, como tiras la sal de un salero, pues queda esparcido la ralladura del hierro, ¿no? En un completo desorden. Pero cuando pusieron un imán debajo de la hoja de papel, pues bueno, vieron que había algunos patrones ahí y que iba creando como un tipo de orden en la ralladura del hierro que quedó allí, ¿no? Y a esto fue lo que dio la posibilidad de que descubrieran el campo magnético, ¿no? De tal forma que muchas teorías se han basado también en decir todo depende del campo, todo depende del campo. ¿Por qué ciertas cosas se dan de esta forma? Bueno, depende de su campo electromagnético, ¿no? De hecho, en los cuerpos físicos, mientras más coherente es el campo electromagnético, pues más manifestación de electromagnetismo puede tener la materia, ¿no? En una materia que no tiene esa coherencia, pues no se da el fenómeno eléctrico como puede ser pues, el plástico o la madera, ¿no? Entonces, habla de esta coherencia en el campo electromagnético. Nuestro cuerpo, nuestros pensamientos, nuestras emociones pertenecen al mismo mundo material, a la misma realidad a la que existen estos materiales. Mi conciencia no, pero todo lo demás que yo soy sí. Entonces, de alguna forma, que es lo que hemos hablado todo el tiempo, de poder tener esta visión de la vida desde el punto de vista de la propia energía, para entender la coherencia de la realidad, más allá de mis creencias, sino de la realidad en sí, cómo se mueve, cómo se manifiesta y cómo intervengo yo en esta creación. Pero vamos, eso es, ya estaríamos hablando de la conciencia, no de la forma en la que se va a manifestar mi pensamiento y mis emociones, que eso es con lo que tenemos mucho conflicto, aunque entendamos que no somos el pensamiento y que no somos las emociones, somos el que lo observa, ¿sí? Por eso, muy importante el tema de hoy de la contemplación. La contemplación es la observación consciente que yo hago de lo que es en el momento presente, porque no puede existir otro momento para observar y regresamos siempre al momento presente, ¿no? Entonces, cuando yo hago esta observación consciente, implica que yo tengo que ver tanto lo que yo creo como lo que me resisto a creer. ¿Por qué? Porque ya lo hablamos también en su momento, en los capítulos pasados, que mi mente concibe la realidad en esta dualidad. Exactamente igual como se manifiesta la energía en un campo positivo y en un campo negativo, y así se manifiesta. Entonces, mi mente percibe la información en esta dualidad. Por lo tanto, también mi mente crea un campo, ¿no? También mi mente está frecuenciándose también en una vibración, y pues de ahí es de donde vamos encontrando la coherencia en la propia realidad. Pero, para antes de llegar a platicar más de la contemplación, quiero volver al primer ejemplo, poniéndolo con la segunda imagen, porque entonces esto nos da la posibilidad de entender alguna de las historias de Buda que ya les conté, donde vienen tres hombres a hablar con Buda y que uno le dice, oye, Dios existe, y Buda le dice no. Luego viene otro y le dice, oye, Dios no existe, ¿verdad? Y le dice, no, sí, sí existe. Y después, más tarde, llega un tercero y le dice, Buda, unos creen en Dios, otros no creen en Dios, yo no sé en qué creer. Y entonces Buda se pone a meditar, el hombre medita junto a Buda
Y al cabo de una hora el hombre se levanta, le agradece, le hace una reverencia y le dice, nunca voy a olvidar esta respuesta. Y se va muy feliz. Entonces llega Ananda y le dice, oye, pues a uno le dices que no, a otro le dices que sí, a otro no le dices nada. Y yo quiero saber qué es lo correcto. Y Buda le dice, es que lo correcto no es creer o no creer, es la conciencia. Es decir, yo observando esta realidad para darme cuenta qué es lo que yo estoy vibrando en cuanto a esto que concibo como realidad. Porque al final, también en cualquier concepto que pueda tener mi mente, va a existir esta posibilidad. El hecho de que yo quiera creer demasiado en algo o que me niegue tanto a creer, no es más que este juego de dualidad donde tu mente pues van a aparecer los dos. Y entonces mayormente tu mente que no tiene juicio, que tu mente sería como amor incondicional porque no tiene ninguna negación ni restricción ni enjuicia nada, acepta absolutamente todo, está aceptando la información que tú le das. Pero eso, a lo que tú le das más atención, es lo que tu mente te va a dar en retribución, porque está entendiendo que eso es lo que tú quieres que exista. Entonces, lo que va a existir va a depender del campo. No importa si lo que yo quiero creer o lo que yo decido creer o lo que yo he aprendido a creer esté tan claro en mi mente que yo diga, pero es que esta es la verdad. Es que no tiene que ver la verdad. No tiene que ver con absolutamente nada que creas, porque estamos hablando de cómo funciona el universo con relación a tu mente y cómo tu mente va a afectar esta realidad. Y mayormente esto se traduciría en por qué sufro lo que sufro, por qué no consigo lo que consigo, por qué por tanto que quiero no puedo cambiar, no puedo lograr, no sé cómo resolver esto, estoy enfermo, no tengo trabajo, nadie me quiere, porque al final es que nos damos cuenta que todo tiene que ver con eso a lo que yo le doy atención, porque el campo de creación está puesto allí, y que mayormente yo, cuando no estoy en esta conciencia, lo que hago es ir corriendo atrás de un ideal que se vuelve mi deseo, se vuelve mi necesidad, por lo tanto se vuelve mi manifestación de ausencia. Mi atención mental está en buscar algo, pero mi energía, mi vibración en realidad está en lo contrario. Por lo tanto, aquí están ocurriendo dos cosas. Por un lado, estoy creando una creencia de que esto que quiero no lo consigo, aunque yo quiera, pero lo que yo siento es que no lo consigo. Entonces se va volviendo como un vicio donde yo estoy creyendo que busco algo, pero realmente estoy vibrando en otra cosa. Es como cuando decimos en México, estás buscando trabajo pidiéndole a Dios no encontrar, porque no se te ven las ganas, porque no parece que eso es lo que quieres, porque no lo estás vibrando. Entonces, por un lado, estamos creando esta creencia y a la vez le estamos dando una fuerza que no nos estamos dando cuenta porque está pegada la emoción con la imagen. Por lo tanto, se está volviendo una creencia profunda. Lo otro que hacemos es lo que platicábamos hace rato del campo, ¿no? La información es incongruente. Los electrones dentro de los átomos de esto no son congruentes y mientras menos congruencia tienen, menos efecto de campo van a lograr. Por lo tanto, yo también tengo que darme cuenta, ¿por qué si quiero esto tengo tanto miedo de esto otro? ¿Por qué si esto no me gusta? ¿Por qué soy tan permisivo en esto? Es decir, la información que tengo yo adentro es incongruente y básicamente es date cuenta, es la energía que tú le estás dando a absolutamente todo. Que ya más o menos lo hemos platicado, pero quiero enfocarme básicamente en una técnica para poder ayudarnos a salir poco a poco de esta incongruencia con la forma en la que yo estoy creando la realidad. Alguna vez hice un programa que se llamaba Aprende a frotar bien la lámpara al genio, o estás frotando la lámpara mal, no me acuerdo, pero era esto, ¿no? Es porque si quiero esto no lo estoy consiguiendo, estoy logrando muchas veces lo contrario. Pero bueno, ya en capítulos pasados platicamos sobre esto de reconocernos para irnos conociendo y que tenía que ver con date cuenta qué es eso que no quieres ser, que no quieres sentir. Entonces, primero es tener esto como muy claro, qué es lo que no quiero sentir, qué es lo que no quiero ser,
¿qué es eso a lo que yo me resisto tanto, que le estoy dando tanta atención? Se trata un poco como si fuéramos, o por un lado, pensar que vamos a darle congruencia, ¿sí?, a la información que tenemos, o por otro lado también podemos borrar la información. Es decir, para poder darle congruencia a lo que yo quiero crear, tienen que estar los dos presentes de una forma armónica. Y si no quiero que esto exista en mi vida, tienen que desaparecer los dos conceptos. Es decir, cuando hablo de los dos, estoy hablando de la dualidad, tanto de lo que creo que existe como de lo que yo creo que no existe, ¿sí? Es esa dualidad. Entonces, primero darme cuenta que le estoy dando resistencia. Segundo, que les decía, es ir a sentir esa emoción, porque prácticamente eso a lo que yo le estoy dando resistencia tiene mucho pensamiento, tiene muchas creencias, pero sobre todo lo que nunca me permito es reconocer lo que siento. Entonces hay que ir a sentirlo, ¿sí? Y 3, ya vamos a llegar a esto de vamos a observar este pensamiento. ¿Por qué? Porque también el pensamiento en este momento está en una polaridad, está en una resistencia igual que la emoción. Yo voy a sentir mi emoción para neutralizar la emoción, ¿sí? Voy a ver el pensamiento para neutralizar el pensamiento. Entonces, punto 1, si les sirve, obviamente el punto 1 es, yo ya sé qué es lo que quiero trabajar. Tengo esta idea, tengo esta creencia, tengo este miedo, tengo esto que no se me da. Ok, muy bien. Puedes escribir incluso una frase allí y decir, tengo, vamos a poner como un ejemplo, tengo mucho miedo a fracasar en la vida. Ok, va. Ya lo escribiste, ya tienes claro que esto es lo que no quieres ser, no quieres sentir, y más o menos ahí te das cuenta de todo lo que sientes cuando piensas que puedes fracasar. Escribe la misma frase, pero en polaridad. Puedes empezar por allí. Entonces puedes escribir, estoy dispuesto a fracasar, o sé que tengo la posibilidad de fracasar, pero aún así sigo avanzando, no tengo miedo al fracaso, o no sé, cualquier frase que a ti te ayude, porque tiene que ser algo que tiene que ver contigo, que es lo que en ti puedes ver como polaridad. Pensándolo un poco, podría ser también como, estoy dispuesto a fracasar y aún así voy a disfrutar mi vida. No sé, se me ocurre que en mi caso sería lo que me impediría lograr el sentir el fracaso, que tal vez si fracaso entonces no puedo disfrutar mi vida, o sea, tengo que sentirme miserable. Entonces tal vez al crear esta idea me estoy poniendo en el lugar, en la frecuencia a la que tengo que neutralizar. Eso es lo que nosotros tenemos que ir observando. Entonces ya la escribí y ahora la digo en voz alta. Me voy a dar cuenta que cuando la digo se siente incómodo, no es lo que quiero, o a veces incluso ni siquiera lo puedo decir, ¿sí? ¿Ok? Hasta ahí estamos claros. Mi siguiente paso sería lo que platicamos en capítulos pasados, ¿no? Es de siente eso que no quieres ser, siente como si ya existiera en este momento. Que además tienes mucha práctica, en eso no te va a costar trabajo. Recuerda lo que te molesta, imagínate, es que y si no logro, y si no lo consigo, y si no me lo dan, y si siempre me quedo solo. O sea, ve todas esas imágenes que ya tienes y empieza a sentir, y cuando sientas, permítete sentir, incluso detecta físicamente dónde duele y vete al dolor físico y sal del pensamiento para simplemente sentir. Aquí lo que ya estamos haciendo es empezar a deconstruir esta unión que tengo entre la imagen y la emoción para ir abandonando poco a poco la creencia, ¿sí? Voy a neutralizarlos. Y esta emoción, en el punto en el que yo lo estoy sintiendo sin mi pensamiento, sin querer enjuiciarla, sin querer no sentirla, sin querer cambiarla, simplemente sintiéndola, aceptándola, dejando de pelear con ella, la estoy neutralizando, y esto es contemplar. ¿Por qué? Porque la estoy observando tal cual es, ¿sí? Tal cual es, sin nada más. Lo que se sienta, no importa. La estoy contemplando porque la estoy observando. Sentir es observar. Cuando estoy escuchando y no pienso en nada, solo escucho, estoy observando. Pero es una observación consciente, porque aunque yo diga, pero es que ya me cansé de sentir siempre lo mismo, es que siempre estoy sintiendo eso. Sí, pero esta es una observación consciente. Esto es algo que tú estás haciendo en estos talleres que hemos hablado, estos laboratorios personales de meditación.
Entonces hay una disposición a sentir, ya estoy rompiendo con mi resistencia, con mi miedo, ya lo hablamos, ¿no? Ok, ya lo sentí, ahora me voy a la idea, voy a contemplar la idea, voy a ver esta idea que no me gusta, este miedo a fracasar, por ejemplo, y voy a ver la posibilidad de que pues sí, y si fracaso, y si por mucho que le busque y no lo consigo, de verdad ya es el fin de mi vida, no hay otra posibilidad de ser feliz, no hay otra forma de realizarme, no hay otra forma de encontrarle un sentido a mi vida. Y es un poco que por eso también es una observación consciente, porque más que irte en tu película, lo que tienes que hacer es saca la información a ese discurso, a eso que crees que estás observando realmente, pero acuérdate, primer punto es empezar a observarlo desde la dualidad. Yo ya sé qué es lo que no me gusta, yo ya sé qué es mis ideas de por qué no puedo o no debo fracasar. Tengo que verme en la posibilidad de ver lo contrario absolutamente, la polaridad absoluta. No porque no puedan existir millones de otras posibilidades, pero tienes que ver que tú estás resistiendo una y hay una contraria que no quieres ver, que no te das permiso. Pero tú ya vienes también de haber sentido tu emoción. Si ahorita tú lo piensas, vas a decir, no, es que no va a ser fácil, va a ser muy difícil. No pienses, experiméntalo, vívelo. En ese momento vas a sentir ya no tanta resistencia. Y en el momento que ves la posibilidad en dualidad de lo que sea, ya lo puedes aceptar como una idea, porque ya la emoción ya no está allí. Y terminas de romper con esta sinapsis mental, con esta incongruencia en ti. Y entonces empiezas a ver las dos dualidades, tanto la emocional como la intelectual o la idea, como tú quieras, o la imagen. Y lo que estás haciendo es que las estás neutralizando las dos. Dejas de generar tu conflicto interno con las dos, ¿sí? Y entonces ahí puedes decidir en un proceso, porque tal vez no lo logres en una sola vez, a lo mejor necesitas unas cuantas prácticas, o lo que también puede suceder es que mientras estás contemplando tus pensamientos, tus ideas, estás viendo las otras posibilidades, las que por lo general te resistes a ver, lo que también puede suceder es que empiezas a reconocer otras emociones más profundas que te van dando otras ideas de conexión, también mucho más profundas, donde te das cuenta que a lo mejor esto, como te decía, el fracaso no es realmente mi mayor issue. Ahorita en lo que yo les decía, como en este momento que observé, y dije, tal vez es el hecho de que si fracaso entonces no puedo disfrutar mi vida porque no me lo merezco. Y entonces me doy cuenta que tengo que ir a ver por qué no siento que merezco, que puedo disfrutar mi vida, porque tal vez ahí es donde se encuentra el verdadero conflicto, en que por alguna razón no siento que lo merezco. Entonces genero tanto un miedo al fracaso que entonces mi realidad es puras cosas que no alcanzo a lograr, porque en general y al final lo que yo tengo que trabajar es mi idea de no merezco ser feliz o no merezco disfrutar la vida. Y entonces voy en otro ejercicio mañana, 2 días después, cuando tú lo decidas, a observar esa emoción, pero en separado, ¿sí? El chiste es que tú te vayas conociendo, que vayas viendo profundamente, mira, pues tengo una tendencia al fracaso, pero también me siento que no merezco ciertas cosas. Entonces te vas reconociendo y vas dándote cuenta que te vas conociendo. Y toda esta información, ¿sí? Todo este ir neutralizando información, funciona porque el conocimiento es básicamente lo que nosotros hacemos, ¿no? En nuestra vida. Es parte, parece, de lo que nos hace también humanidad. Estamos recolectando todo el tiempo aprendizaje, conocimiento. Pero el conocimiento, como todo, también fluctúa en esta dualidad. Y esta dualidad, recuerda, es solo resistencia y aceptación. Cuando el conocimiento se pone al servicio de la aceptación, de la contemplación consciente en el presente, se vuelve sabiduría. Cuando el conocimiento se pone en la resistencia, se pone en el miedo, se vuelve control y se vuelve poder, cualquier tipo de poder, porque el poder proviene justamente de la resistencia. Por eso el poder puede ser algo que define tanto un ego, porque el ego básicamente al estar en el futuro y en el pasado
habita más que nada en la resistencia, y es conociéndome, haciéndome consciente justamente de todas mis resistencias y cómo las puedo ir neutralizando para entonces en mi proceso de irme dando cuenta poder configurar qué es lo que yo sí quiero que esté en mi vida, ¿sí? Y qué es lo que no quiero que esté. ¿Qué archivos en dualidad voy a borrar después de reconocerlos? Porque mayormente yo no quiero que me pase esto, pero está mi miedo y mi miedo se queda. Y si se queda la ausencia, se queda la presencia. Si se queda la presencia, se queda la ausencia. Todo es dualidad, recuerda. Por eso, en el primer ejemplo es, todos tienen la razón. ¿Por qué? Porque es lo que cada uno quiere creer. Es lo que cada uno está creando. No importa si crees que es bueno o justo. Es que eres tú creando. Tu mente es la que crea absolutamente todo. El único problema es que tú tienes una idea de lo que crees que quieres, o de lo que crees que le tienes miedo, o de lo que crees que quieres ser, o de lo que crees que sientes. Y otra cosa es lo que realmente estás sintiendo. Y no siempre está alineada, y no siempre está frecuenciada en el lugar correcto, porque todo depende del campo. Recuerda esto en tu observación, porque lo importante es en dónde está lo que estoy creando, en qué campo electromagnético, en qué frecuencia de realidad está en mi resistencia o está en el amor. Recuerda que mayormente yo me voy a dar cuenta de dónde estoy frecuenciando a través de darme cuenta que no lo estoy, y me doy cuenta que no estoy en el presente porque estoy sintiendo algo o estoy en algún pensamiento, pero nada de eso tiene que ver con este momento. Son suposiciones de la realidad. Y que todo lo que resiste persiste, y que la aceptación es la energía del amor. Y entonces siempre va a haber alguien que va a llegar y va a decir, entonces sí, o sea, y si va a venir alguien que va a venir a darme de patadas o que me va a robar, pues yo tengo que aceptar, ¿no? Porque entonces no puedo hacer nada, todo es aceptación y tengo que estar en aceptación. Y dice, ok, sí, como idea sí. Si va a venir alguien y te va a robar y te va a patear y te va a hacer lo que sea, no importa, sí, como idea sí. Porque es una idea, no es la realidad. No porque yo ahorita diga, pues sí, si alguien viene y dice, oye, me voy a llevar todas tus cosas, le voy a decir, sí, llévatelas. Pero date cuenta, ¿qué te importa simplemente decir que sí? Porque en tu cabeza empiezas a decir que no, y entonces te puedes quedar en una novela que te estás creando, que ya perdiste 20 minutos de tu vida, ya te enojaste, ya te preocupaste, ya te indignaste, ya empezaste a pensar en todo lo terrible que va a pasar. ¿En qué frecuencia estás? ¿Qué realidad es la que se va a manifestar? Y a lo mejor ni siquiera va a venir alguien a robarte. Pero entonces, el poner tus límites, tienes que darte cuenta desde dónde pones límites. Estoy poniendo los límites para que nadie venga a robarme, para que nadie me venga a hacer nada. ¿En dónde? En la realidad que estoy creando. Porque es en la frecuencia en la que yo me pongo. ¿Cómo voy a frecuenciarme en la frecuencia correcta? Cuando estoy en la aceptación. No se trata de que entonces tengo que tener una actitud positiva y negar que estoy mal. No, eso también es resistencia. Amanezco de malas y digo, ay, es que no quiero estar de malas porque luego al rato voy a seguir así, voy a sentir todo el día horrible y todo mi día va a ser espantoso y no quiero sentirme de malas o no me quiero sentir triste. Observa, no es tu resistencia, es tu aceptación. Amanecí de malas. Está bien, sí, estoy de malas y no sé qué va a pasar, pero ahorita acepto que estoy de malas, tengo un gran problema que no sé cómo resolver. Está bien, acéptalo, es, no estés de acuerdo, también lo hemos hablado, es, deja de pelear. Tal vez en 10, 15 minutos ya te cambió el humor, tal vez en la tarde encontraste una solución. Preocúpate por este momento, porque este momento es el que está determinando dónde está tu conciencia creando. Si nunca te das cuenta en qué frecuencia estás creando, por lo general nunca te vas a dar cuenta de qué está ocurriendo en tu vida. No se trata de ir a lo correcto o de ir a lo incorrecto. Se trata de la conciencia que le estás poniendo a las cosas. Realmente eso que tanto quieres es algo que realmente te va a hacer bien, es realmente lo mejor para ti, o solo tienes mucho miedo de no conseguirlo. Eso que te da tanto miedo, eso que te parece tan injusto, tan imposible, ¿realmente lo es
o no estás viendo algo más de ti. Contémplate, tus pensamientos, no los juzgues. Y perdón, ya, nada más para terminar el ejercicio, recordatorio rápido, sea donde voy, lo siento físicamente, ¿no? O sea, lo contemplo a nivel emocional, contemplo mi idea en polaridad, contemplo la idea, los dos sin ninguna resistencia en aceptación, analizo ahí lo que tenga que analizar, escribo si hay más emociones a trabajar. Y por último, ya cuando terminas eso, agarra otra vez la frase en aceptación y dices, estoy dispuesto a fracasar, sé que es posible que fracase, pero aún así puedo disfrutar mi vida. Y a lo mejor no sientes que ya te hizo el clic maravilloso y dices, claro, ya, tengo fe, confío. Tal vez no en la primera vez, tal vez en una segunda o en una tercera, pero lo que sí va a pasar desde la primera vez es que lo puedes decir y puedes sentir que en alguna parte de ti ya lo crees. Entonces ahí puedes empezar a borrar archivos, puedes empezar a poner en orden y en coherencia a otros para poder atraer lo que quieras, para poder alejar lo que no quieras. Recuerda que más allá de lo que tú estás pensando o de lo que necesitas reafirmar que tienes que tener en tu vida, hay cosas que ya están incorporadas en ti. Tú ya sabes qué es lo bueno para ti, tú ya sabes qué es eso que quieres vivir y que quieres disfrutar y que quieres realizarte, eso en lo que quieres confiar. No necesitas generar presión, necesitas darte cuenta si estás siendo quien te impulsa a lograr eso que quieres o si eres tú quien te está poniendo el pie. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima. Hasta luego.